¿Qué tal? ¿Cómo estamos, queridos amigos de la burbuja de Periodista Digital? Gracias por estar con nosotros. Primera sesión de control al gobierno de 2023. Qué necesario es controlar a este gobierno, porque si se le deja un poquito, se nos va de las manos. Este gobierno, que es el gobierno de la gente, es el gobierno de viva la gente, la hay donde quiera que vas. Bueno, pues cuando se le pone frente al espejo, cuando se le pregunta por la ley del solo sí es sí, por la inmigración ilegal, por el yihadismo, cuando se le pregunta por el Rabocop, como ha hecho hoy Rufián, pues le tiemblan las piernas a nuestro presidente. ¿Qué le pasa a Sánchez? ¿Qué pasa? ¿Que te queda poco, Pedrito? ¿Qué pasa? ¿Que no eres tan chulo cuando no tienes que responder? Cuando 400 violadores y depredadores sexuales se ven rebajada su pena, ¿ahí te pones nervioso? Ahí te entra el tembleque, ahí el tío Calambres que cantaba Luis Aguilé se adueña de ti y ese espíritu es el que te coge por banda y no eres capaz de enfrentarte a la oposición. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Te han informado en el PSOE que no te vas a volver a presentar por las malas encuestas? ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Que ves que las municipales se ponen, en vez de rojas o coloradas, como decía mi abuelo, se ponen negras? ¿Qué pasa, Pedro? ¿Tienes miedo? El miedo es muy peligroso, ¿eh? El miedo hace a los hombres hacer barbaridades. Ojo, cuando un malvado, cuando una persona con esa capacidad de asombrarnos por su egolatría tiene miedo, ojo, porque se aferra al poder que tenemos un añito bárbaro absolutamente. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Que no has sabido responder ni a Cuca Gamarra? ¿Ni a Cuca Gamarra, Pedro? Madre mía, ¿cómo está el nivel, eh? ¿Cómo está el nivel? Y mientras tanto, pues nada, en el Senado esta tarde se ha votado la ley trans, se ha votado la ley del aborto, mañana la ley de bienestar animal, y mientras tanto, pues estamos aquí, esperando a que la ley del solo sí es sí se rectifique. Mientras tanto, el goteo sigue, ¿eh? No pares, sigue, el conteo, pum, pum, un día más, un violador más, un depredador sexual más. Un día, otro día. Y mientras tanto, 100 votantes o 1000 perdiendo el PSOE. Ojo, lo que está sucediendo. Para hablar de toda la actualidad, tenemos hoy a nuestro escritor de cabecera, una persona que además es abogado y persona absolutamente de referencia, un auténtico amigo. Don Blanco Corredoira. José María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, Josué. Buenas tardes. Encantado de estar aquí. Primera sesión de control al gobierno. A este gobierno hay que atarle en corto. Sí, yo creo que es la primera vez que tenemos la sensación, Josué, de que entramos en el tiempo de descuento. Entramos ya, o en la prórroga, en esos meses que padeció, por ejemplo, Zapatero del año 2011, en los que se vio obligado, primer semestre del 11, a convocar las elecciones, eso sí, para el 20 de noviembre del 11, porque claro, tienen que morir dando una puñalada. No sabemos, tú insinúas que puede presentarse o no presentarse. Mal tienen que estar las cosas para que se llegue a plantear. Pero desde luego sí tenemos la sensación de que él tuvo una media legislatura, un cacho de legislatura de unos meses cuando ganó la moción de censura y una legislatura entera. Se cumplió el paradigma de que un presidente de gobierno nunca pierde las primeras elecciones a las que se presenta como presidente, pero evidentemente no tiene confianza para lo que se le viene encima. Está muy nervioso. Está muy nervioso Pedro Sánchez, lo hemos visto hoy, lo hemos comprobado. Ejemplos, pues ha tenido que leer en papeles cuando él no suele hacerlo. Se le ha acabado el tiempo, le ha cortado la presidenta del Congreso en medio de su intervención. No ha contestado, no ha dicho nada absolutamente de la cuestión que se le ha incidido. Cuca Gamarra ha ido más por la ley del solo sí es sí, Abascal por el tema de la inmigración y Rufián por el Rabocop, ese policía infiltrado. No ha contestado a nada, ha salido por la tangente, ha hablado de tamames, ha hablado de otras cuestiones. ¿Es importante sacar de quicio a un ególatra de estas características, don Blanco Corredoira? Bueno, hemos comentado ya aquí alguna vez que la única ocasión en la que hemos visto a Pedro Sánchez nervioso fue cuando Rivera le puso de manifiesto, en evidencia,
al decir que la tesis doctoral, la presunta tesis doctoral de Pedro Sánchez, se la habían cocinado, habían aparecido mucho como corta y pega, que es lo que sucede cuando se recurre a los negros. El negro literario, pues lógicamente tira del atajo, porque ser un negro literario es muy desagradecido y entonces pues tiran por la calle de en medio. Les han pillado, le pillaron, se puso nervioso, entonces le pudimos ver con esas mandíbulas apretadas, ese bruxismo que padece, y no le hemos vuelto a ver así porque tiene algo de lo que dice Arturo Pérez Reverte de killer, tiene algo de killer, la verdad. Es una figura política consistente en el sentido de que es un superviviente. Recordemos cómo se dio la vuelta cuando le habían echado del PSOE. El PSOE aprendió que los muertos hay que enterrarlos bien, lo tenían que haber expulsado del partido. Entonces, efectivamente, está nervioso, no es capaz de contestar a Abascal cuando le pregunta por el tema de la inmigración y de estos elementos descontrolados que el sistema es incapaz de expulsar, y la contestación era tratando de ridiculizar con la moción de censura que va a presentar Vox. Hablaremos de esa moción de censura, de la figura de Ramón Tamames, que la verdad que está pasando por todos los medios de comunicación. En esta casa ha estado, en este caso estuvimos nosotros en la suya, pero en Periodista Digital. Vamos a ver a Cuca Gamarra. Cuca Gamarra, bien, hoy ha estado Cuca Gamarra. A mí me gusta cantarle esta canción a doña Concepción, que le gusta llamarse Cuca, como a Jimmy Carter, pues Jimmy. A mí me cuesta estas personas que a tanta edad, ¿verdad, Blanco? Que sí, bueno, pero es un detalle muy pijo, ¿eh? Es un detalle bastante pijo, ¿no? Llamarse Cuca. Pues vamos a ver a Cuca Gamarra cómo se enfrentaba a Pedro Sánchez. Su prioridad no es proteger a las mujeres. Su prioridad es protegerse a usted mismo para seguir en el poder. Mire, usted presume de presidir el gobierno más feminista de la historia de la democracia. Falso. Usted preside el gobierno más sectario de la historia de la democracia. No se quede corto, pida disculpas, rectifique y déjese ayudar por el Partido Popular. Es su soberbia la que le impide ser feminista de verdad. Es su soberbia la que le impide ser un feminista de verdad. Cuando se le ataca a Sánchez con la soberbia, algo pasa, se pone nervioso y claro, cuando no le llamas feminista, también. Es que quizás estamos ante el hecho divergente, el hecho que va a provocar la ruptura del gobierno Frankenstein, es decir, de una coalición entre fuerzas muy extremistas, o con fuerzas muy extremistas, muy disolventes, muy antiespañolas, hay que decirlo, y entonces la idea que yo tenía durante toda esta larga y fatigosa legislatura que llevamos era que en algún momento romperían para comparecer a las elecciones y tirarse los trastos durante las elecciones. No podíamos gobernar con ellos porque son muy extremistas, o los otros no podíamos gobernar con el Partido Socialista porque no llevaban nuestro ideario a cabo. Pero es que Sánchez está llevando a cabo el ideario y el programa extremista de los comunistas. Entonces, no acaban de romper y parece que van a ir juntos, van a llegar hasta las elecciones. Pero se han encontrado con este escándalo, porque es verdad, y esto es algo que no puede nadie silenciar, que estos 400 de los que una parte salen a la calle, otros ven rebajadas sus condenas, estos 400 que mañana o dentro de unos meses serán 1000, a estos la nueva ley que rectifique esta ley no les va a poder perjudicar. Volver a enchironar. No puede ser retroactiva la ley penal, solamente beneficiosamente, no en sentido... Claro. Vamos a ver lo que le ha contestado Pedro Sánchez a Cuca Gamarra. Le ha dicho que rompa con la ultraderecha. Vuelve el mantra de la ultraderecha. Cada vez que diga Sánchez ultraderecha, pues pueden coger ustedes un chupito de pacharán y a lo mejor, bueno, pues la noche acaba bien, ¿verdad? Vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Señoría, yo doy la cara, señorías. Y cuando hay un problema, me empeño en resolverlo. En eso nada tengo que ver con ustedes.
Ustedes tiran la piedra y esconden la mano, señoría. Van a manifestaciones con la ultraderecha y luego no son capaces ni de dar la cara. ¿Y tú das la cara, Pedro? Tú tienes la cara más dura que la conciencia de un policía, más dura que el cemento armado. Es que es la realidad, Pedro. ¿Cómo que no da la cara a la oposición? La oposición es verdad que a veces cobardea un poquito, pero tú das la cara. ¿Pero cuándo has dado la cara tú? En ninguna crisis, en ningún problema de España. Te escondías en tus ministros, ahora te escondes en Pilar Job, que le has mandado ahí de parapeto. Pero tú das la cara. ¿Cuándo has dado la cara, Pedro? Pero si das la cara y con la de guapo que la tienes, a ver si se te rompe y por eso no la das. De verdad, qué chulería. Es que a mí Sí. puede ser más malvado, más pérfido, más... Pero cuando eres un chulo, algo pasa. Él no puede disimular. Él cuando muere en accidente Kobe Bryant, él dice que como jugador de baloncesto está consternado. Él es... Cuando no era bueno, según me han contado. Bueno, era profesional, no ha llegado a jugador profesional, por lo tanto, pero que él adopta una pose chulesca, de chulángano profesional. De todas formas, Josué, cada vez que vemos este esperpento de las sesiones de control, se pone más de manifiesto, al escuchar cómo hablan, que España ya no existe. Existe otra cosa que se llama este país. Este país. En este país. Ayer Gabriel Rufián me respondía en la rueda de prensa y hacía alusión a lo nacional, a un tema nacional. Ahí cuando hablábamos de, se equivocó porque de feminismo. Sí, le falló a tu pregunta hubo un momento en el que dijo que el feminismo era una cuestión tan importante que debería ser una cuestión nacional, refiriéndose él quisiera haber dicho estatal, pero se le escapó, porque para ellos lo nacional es solamente lo catalán. Le falló el subconsciente. Pero bueno, Rufián, lo peor es el tono con el que se dirige a ti y a todo el mundo, ¿no? Pero el calificativo permanente de la ultraderecha. Y lo de este país, Yolanda Díaz, el otro día, cuando hizo la presentación esa de Sumar, y si quieres sumar, que iban a juntarse en no sé dónde, entonces, si quieres sumar, daban ganas de decir, sí, hombre, un globo, 2 globos, 3 globos. La luna es un globo que se me escapó. Qué buena y canción. 7 veces en este país. Eso es. O sea que usted recomienda que a la audiencia no diga este país, sino diga España. No se puede decir. España, en este país no se puede decir porque es la coletilla, la expresión que utilizan los que no quieren decir España. Es cierto que en la situación en la que hemos llegado, en la que los etarras tienen calles y tienen homenajes, los españoles no se pueden escolarizar en su lengua, España ya parece que como tal no es más que una entelequia. Esa es la conclusión a la que terminamos llegando, Josué. La verdad es que sí, pero bueno, hay que reconstruir España, decía Ortega y Gasset. Sí, España está destruida, reconstruidla. Efectivamente, el proceso de los últimos 40 años, yo diría que se inicia o se da el pistoletazo de salida al proceso autonómico. Y cuando en el año 83 todas las comunidades o regiones alcanzan ese presunto derecho a la autonomía, presunto derecho que lo proclama la Constitución en el artículo 2. Entonces, desde entonces España se viene descomponiendo a marchas forzadas. Y esa es la realidad. Nada es irreversible, porque, Josué, es muy frecuente que alguien me diga, pero lo de las autonomías es irreversible. Bueno, vamos a ver. El Tercer Reich iba a durar 1000 años. Don Torcuato nos enseñó que las leyes fundamentales y el régimen del 18 de julio se demolió con una ley. De la ley a la ley. Se puede cambiar todo poquito a poco. Sí. Bueno, la Unión Soviética cayó, claro. Ha caído todo, no va a poder caer el Estado autonómico, que tiene los años que tiene. Claro. Es que España es absolutamente previo, el concepto de España, la nación española es absolutamente previo a cualquier constitución y por lo tanto esa idea de España no surge ni mucho menos en el año 1978. Otro error común, el que cometen muchos políticos, a veces periodistas también, cuando dicen que España tiene 500 años. Mentira. Claudio Sánchez Albornoz ya decía en su
elucidario de España, España Enigma Histórico, que cuando llegaron los romanos, España ya era una nación, en el sentido que quizá pues, queremos más como, bueno, pues, más figurativo, pero efectivamente lo que puso de relieve la obra de Sánchez Albornoz es que los habitantes de la península ibérica tenían lo que él llamaba una contextura vital, un nervio, una personalidad, un carácter, una fuerza reconocible que asombraba a todos los viajeros, a Estrabón, a los que llegaban a España, y por tanto España como nación podrá tener más o menos estado. Lo español, igual que lo romano ha pervivido sin Italia, lo español pervivirá sin España. Pues tenemos que defender España hasta la última gota, porque en el 722 algo movió a don Pelayo a levantarse. Es decir, hablamos de reconquista, que ahora estos progres también, muchos políticos y periodistas creen que es un concepto erróneo. Vamos a ver, existió una reconquista, existió un espíritu para que una serie de valientes, 722, luego en las Navas de Tolosa, pues llevasen a cabo una obra que incluso hay historiadores que han llegado a afirmar que es más importante que el descubrimiento de América. Es pararle los pies a toda una filosofía y a una religión que quería hacerse con Europa y que gracias a la valentía de valerosos españoles que ya tenían concebida una idea de España, pudieron pararle los pies y recuperar lo que habían conquistado otros. Efectivamente, Josué, porque los reyes cristianos de los distintos reinos de España querían a toda costa que se restableciera el reino visigótico de Toledo. Y hay pasajes muy concretos, por ejemplo, antes de entrar en combate, en la que los reyes, por ejemplo, en la batalla de Salado, Alfonso XI, como se decía antiguamente, que muere de tifus en Gibraltar, hizo una oración en su real, es decir, en su campamento, antes de entrar en la batalla del Salado, diciendo que lo que estaba en juego era el reino de España. Esa idea, ya los reyes de Asturias, con esas menciones por ejemplo, la cruz que simboliza Asturias, detrás solía llevar una inscripción en la que decía que España con este signo vencería. Claro. Es decir, la idea de España se ha mantenido. Lo que pasa que son nuestras generaciones, Josué, la tuya, la mía, que es anterior, las que se nos ha ocultado en la educación general básica y en las posteriores, se nos ha ocultado o se nos ha, ¿cómo decir?, tamizado. Sí, la reconquista y también la conquista. Yo lo he contado en alguna ocasión, en el segundo de bachiller, el curso previo a la universidad, tenía una profesora que me tachaba la palabra España, de los trabajos, de los exámenes. Claro. Si poníamos España nos la tachaba, ya que habláramos de monarquía hispánica, claro, pero que era un concepto erróneo, porque España era un conjunto de naciones y que por lo tanto hablar de España era muy atrevido y era antihistórico. Es que eso lo he vivido. Entonces cuando uno lo vive, lo he padecido. Lo hemos padecido. Y por lo tanto eso es lo que ha pasado. Cómo me gusta irme, no por las ramas, porque esto realmente es ir a la raíz, no en las ramas, es la raíz del problema que estamos padeciendo. Vamos a escuchar a Santiago Abascal hoy en la sesión de control hablando de inmigración, porque Diego Valencia, ya saben cómo es la actualidad, que va pisando los temas, pero Diego Valencia, el capellán asesinado, pues se merece que le sigan recordando, y hoy le han recordado en el Congreso y así se lo ha estado describiendo Santiago Abascal. Miren. Eran extranjeros. ¿Para qué sirve el ministerio de esta señora? ¿Para qué sirven sus leyes? Para ponerles en la calle. Ustedes eran los responsables de protegernos del terrorismo yihadista y ustedes se han convertido en los culpables de desprotegernos. Y hoy sabemos que un español, al que usted ha mencionado, Diego Valencia, seguiría vivo tranquilamente viviendo en Algeciras si ustedes hubiesen cumplido con su obligación de expulsar a quien le asesinó. Y eso es así. Ustedes eran los responsables de proteger a las mujeres y se han convertido en los responsables de desprotegerles. Perdone, he dicho capellán, era un sacristán, que me he equivocado en la figura, les pido perdón. El sacristán Diego Valencia.
Pues tiene razón Santiago Abascal. Tiene razón Santiago Abascal. Pero vamos a ver, este gobierno que nos debe proteger del terrorismo yihadista ha permitido que yihadistas se introduzcan dentro de la sociedad española y que hagan de su capa un sayo y hagan este tipo de acciones. Son los que deberían proteger a las mujeres y son los culpables, los cómplices, los responsables de que ahora mismo las mujeres estén más desprotegidas por la ley del solo sí es sí. Y yo voy más allá que Abascal. Son los que, el gobierno, son los que nos tienen que haber protegido del terrorismo de ETA y son los que han legitimado a ETA. Y así con un montón de temas. Son los que habían de defender al obrero español y han laminado la industria y todo el trabajo, la posibilidad de empleo del obrero español. Son los que tenían que proteger a los niños para darnos una buena educación, no solo en Cataluña, en Galicia y en Vascongadas, que por supuesto, sino en toda España, y son los que han destruido la educación. Es que ese es el gran problema. Sí, es verdad que todo eso conviene explicarlo bien. Claro. Porque, por ejemplo, si hablamos... Claro, si hablamos de... Y es verdad que Santiago Abascal no tenía tiempo en esa réplica, pero sí lo dejó apuntado al principio, al decir que las políticas, el efecto llamada que generan las políticas del gobierno de Pedro Sánchez está ocasionando un drama en el norte de África, porque lo que está sucediendo es que se está facilitando la labor, como la primera medida de Pedro Sánchez fue la de acoger al barco, el Aquarius. Es decir, se está diciendo, ustedes mafias de Marruecos nos ponen en las aguas jurisdiccionales, no, más allá de las aguas jurisdiccionales marroquíes, pues eso, a 10 millas o a menos, nos ponen en las pateras y nosotros ya vamos a recoger. Entonces, yo creo que ha incidido en una cuestión, sí lo ha dejado apuntado también, que es que no se están expulsando a los extranjeros que han cometido delitos, que son un peligro para la sociedad y son incapaces, el sistema es incapaz de devolver a esos inmigrantes. Y eso hay que explicarlo. Hay que explicarlo y lo ha hecho Santiago Abascal. Vamos a ver la contestación de nuestro presidente, de Pedro Sánchez, que no ha querido, no le interesa hablar de inmigración. Le ha interesado hablar de Tamames, el que a todas luces va a ser el candidato de Vox para la moción de censura. Así lo ha comentado Pedro Sánchez. Es que deberían ustedes empezar a desvelar qué es lo que van a hacer. ¿Van a mantener al señor Tamames como precandidato o candidato a la moción de censura, sí o no? El señor Tamames, señoría, el señor Tamames... Silencio, por favor. El señor Tamames de 2023 sería capaz de encarcelar al señor Tamames de 1973 como hizo Franco con él, porque esta es la cuestión, señoría. Y empezamos a atar algunos cabos, porque ustedes dicen que prefieren los gobiernos de Franco a un gobierno democrático como este. Ustedes dicen que preferirían también encarcelar a aquellos que Franco... Muchas gracias, señor presidente. Se ha quedado sin tiempo Pedro Sánchez. Te lo voy a preguntar, querido Blanco Corredoira. ¿Tamames es un buen candidato para una moción de censura? ¿Funciona la moción de censura? Tú que eres un experto en la transición y en este periodo parlamentario, ¿qué te parece la figura de la moción y la figura de Tamames dentro de esta moción y la estrategia de Vox? Bueno, vamos a ver. La estrategia más segura para no perder, lo mejor es quedarse en casa y no hacer nada. Pero es obvio que como más cómodo estaría Pedro Sánchez es si no se le presentara esta moción de censura. La moción de censura tiene algo de moneda al aire. Nadie sabe cómo puede caer. Cuando se presentó la moción de censura contra Rajoy, pocos tenían claro que iba a salir adelante. Cuando Suárez en mayo del 80 sufre una moción de censura que gana, él se siente derrotado. Entonces, Sánchez teme una moción de censura porque sabe que le van a poner en evidencia durante mucho tiempo esta estadística terrible de lo que supone gobernar con los comunistas. Entonces está muy nervioso y empieza a plantear
lo de que si Tamames era comunista. Pero claro, que Tamames fuera comunista es algo que a esas alturas no tiene importancia. Él tiene que sacar a colación a Franco, lógico, porque el comodín siempre. Sánchez necesita de Franco, lógicamente, pero el que estuviera encarcelado en el 56, fíjate, con aquellos sucesos del 56, con Dragó, con José María Ruiz Gallardón, con Sánchez Ferlosio, bueno, yo me conozco la historia, él seguramente no. Pero en cualquier caso, Tamames tiene una trayectoria intelectual muy brillante, es una persona que no ha hecho otra cosa más que estudiar y que es experto en macroeconomía y que sabe perfectamente cuáles son los males que atenazan a la sociedad, a la demografía, a la economía española, porque todo va muy unido. Entonces, a mí me gusta porque siempre he sido seguidor de Tamames y permíteme, Josué, que repita un día más, porque acaso habrá muchos oyentes o espectadores que no lo conozcan o no me lo hayan oído. Pactos de la Moncloa, septiembre del año 78. Inflación del 28%. Suárez cree, también era experto en estas maniobras, que necesita un golpe de efecto. Se está empezando a redactar la Constitución, aunque no se le ha dicho a los españoles. Ha ganado las elecciones el del junio del 77 con una mayoría holgada, pero todavía no absoluta. Y con la Alianza Popular podía gobernar. Organiza estos pactos de la Moncloa en un sábado de octubre en la Moncloa. Se reúnen personajes muy variopintos, Santiago Carrillo, Felipe González, Manuel Fraga. Bueno, entonces intervinieron primero Suárez, después Felipe González, después Carrillo y después Tamames, Ramón Tamames. Ramón Tamames en aquel acto dio una receta. La receta era, para combatir la inflación, bajar los impuestos y bajar el gasto público. Lo contrario que lo que está haciendo Pedro Sánchez. A lo mejor lo que le pone nervioso a Pedro Sánchez es que le evidencie la catástrofe macroeconómica a la que venimos abocados, pero me temo, Josué, no sé qué opinas tú, que se va a librar por la campana como se libró Zapatero. Es decir, nos deja el pastel y él se marcha. Vamos a ver lo que sucede. Hoy, bueno, ayer creo que fue, Carlos Herrera daba algunas claves y decía que internamente en el PSOE pues tienen mucho miedo y posiblemente, dada su egolatría, dado su narcisismo, pues quizá no quiera verse ante una derrota electoral. A nadie le gusta perder, salvo que ustedes sean del Atlético de Madrid, pues a nadie le gusta perder, evidentemente. Vamos a ver lo que ocurre con Pedro Sánchez. Creo que la figura de Ramón Tamames es arriesgada. Es arriesgada. Para mí es un riesgo que realmente vamos a ver cómo sale. Efectivamente, pero la moción debe presentarse porque hay que obligar... Hay motivos suficientes. Hay que obligar a Pedro Sánchez a incomodar, hay que ponerle incómodo, hay que castigarle en términos pugilísticos en el aire, en el hígado, claro, y entonces hay que ponerle en una situación incómoda. Luego podrá triunfar o no triunfar, pero en ese sentido Santiago Abascal es original y es patriota, es decir, el servicio se lo tenemos que hacer a España. Absolutamente. No a Vox. No a Vox. Eso que quede absolutamente claro. Voy a contar una información. Hoy he estado reunido con algunos peces gordos del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y lo que me han contado es lo siguiente sobre la figura de Ramón Tamames, sobre la moción de censura. Primero, Feijóo cenó con Ramón Tamames antes de tener cualquier información que indicase que iba a ser el que presentase la moción. Ni Ramón Tamames se lo comentó a Feijóo, ni Vox lo había anunciado, por lo tanto en el PP, según me han contado, nadie lo sabía, nadie sabía absolutamente nada y fue pues una cena cordial entre una figura histórica y el líder de la oposición. Segundo, ¿les parece un personaje sorprendente, una figura sorprendente, una carta que no se esperaban? Y yo creo que esto, siempre la incertidumbre es una buena carta con la que jugar. Esa es la definición, personaje sorprendente para el Partido Popular. Y tercero y último, les preocupa mucho el estado de salud de Ramón Tamames. Tamames está mayor, son casi 90 años.
Y no porque se le falte el respeto a las personas mayores, ni creamos que, o en el Partido Popular crean, que las personas mayores sean un mueble. Pero sí que temen que pueda tener cualquier tipo de lapsus, que no se acuerde, que le cueste a lo mejor leer el discurso, que tenga cualquier tipo de problemática a la hora de enfrentarse a un momento histórico. Y sobre todo, bueno, pues con la presión que requiere el Congreso de los Diputados. Esto es lo que me transmiten desde el Partido Popular. Y he de decirles que el señor Ramón Tamames lleva dando conferencias desde bien joven y ahora mismo las está dando. Últimamente una en Segovia hace muy poquito, en Toledo también ha dado alguna conferencia y la verdad que está acostumbrado a enfrentarse al público y a dar charlas. Está paseándose por todos los platos de comunicación, además planteando una guerra cultural y diciendo que la ley de memoria democrática es una basura. O sea que realmente vamos a ver lo que sucede. Querido Blanco Redoira, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos comentando la actualidad. Muchas gracias, Josué. Siempre es un placer venir a Periodista Digital y a tu disposición. Siempre, siempre, siempre. Pues de hablar de un hombre que, bueno, pues defendió a los trabajadores de alguna manera, como el señor Tamames en esa etapa, pues vamos a hablar de la defensa del trabajador que nos trae pues cada miércoles, en este caso el sindicato Solidaridad. Y hoy nos lo trae este tema pues de la mano de Ana Cuartero, su responsable aquí en la Comunidad de Madrid. Doña Ana Cuartero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Josué. Como siempre, efectivamente, un placer estar con vosotros en Periodista Digital y un placer, como siempre, levantar la voz por los trabajadores, por todos los trabajadores de España. Es importante, es vital y es crucial. ¿Qué temas os preocupan? ¿En qué temas estáis ahondando? Y, bueno, pues qué necesidades estáis cubriendo en este momento. Pues mira, ahora mismo tenemos encima de la mesa, quería contaros, ayer estuvo nuestro secretario general, acompañado por Ignacio Garriga, en la fábrica de SEAT en Martorell. Una fábrica que, bueno, pues es de las tradicionales, ¿no?, del mundo del motor en España. Unos trabajadores que están siendo tan duramente golpeados por esos postulados de esa agenda ideológica, ¿no?, que lo único que está haciendo es empobrecer nuestra industria, empobrecer nuestro país y dejar en la calle a multitud de trabajadores, ¿no? Fueron fenomenalmente bien recibidos tanto Ignacio Garriga como en este caso nuestro secretario general. Estamos allí preparando las elecciones sindicales convencidos de que pronto, más pronto que tarde, Solidaridad entrará en los comités de empresa de la industria del motor para defender ya no solo que todos los españoles tienen que poder conservar esos coches diésel, sino también la industria del motor que ha sido tan floreciente, que ha generado tantos puestos de trabajo, y no queremos ver cómo el coche eléctrico desplaza y deslocaliza fábricas como la de Nissan, que ya se han ido fuera de España, ¿no? Nosotros queremos que la industria del motor siga siendo una industria con fuerza en España. Todos recordamos esas declaraciones que decían todos estos fanáticos del clima, que decían, no, coches eléctricos, pero nosotros vamos a tener que seguir produciendo coches porque el tercer mundo, ¿qué va a hacer, no?, en esa hipocresía a la que nos tienen acostumbrados. Bueno, pues nosotros decimos, queremos que todos los puestos de trabajo de la industria del motor se conserven y queremos que España siga siendo una potencia industrial a la medida que puede ser. Queremos defender los puestos de trabajo de todos los trabajadores de la industria del motor y Solidaridad, desde luego, va a estar ahí. Vamos a seguir peleando contra esos sindicatos mafiosos que pretenden no dejarnos entrar y vamos a levantar esa bandera por todos los trabajadores que nos siguen y que cada día nos acogen con mayor ilusión y con mayor apoyo. Luego, por otro lado, también quiero contarte que estamos aquí en la Comunidad de Madrid, estamos en un proceso de huelga en el Hospital Puerta de Hierro. Creo que todos conocemos la situación ahora mismo crítica de la Comunidad de Madrid y cómo, bueno, pues vemos que un gobierno abandona a los trabajadores simplemente porque ha decidido desarrollar unos determinados hospitales a través de concesiones que lo que hacen es subcontratar servicios, como en este caso es el de los celadores, produciendo automáticamente
una reducción, ¿no?, de sus condiciones laborales, un ataque a sus condiciones laborales. ¿Qué es lo que reclaman? ¿Por qué han ido a la huelga? Bueno, pues porque reclaman lo primero una equiparación salarial, ¿no? Hay diferencias de casi 200 euros entre trabajadores que están haciendo el mismo trabajo, un trabajo que es crítico para que funcione un hospital, para que nos entendamos. Por ejemplo, son los que trasladan las analíticas para que cuando tú llegas a urgencias y te hacen un análisis de sangre, o cuando llegas a hacerte un análisis de sangre, son aquellos que llevan tu sangre hasta el laboratorio, son aquellos que trasladan a un enfermo que sale de quirófano, o que trasladan a un enfermo que va a entrar al quirófano en la habitación, son aquellos que trasladan todo tipo de sueros, material médico, y que ahora mismo pues están abandonados en una empresa de logística que no quiere respetar sus condiciones laborales y que ven como desde la Comunidad de Madrid, desde la propia consejería, nadie les presta oídos, nadie se sienta con ellos, ¿no? Ayer, bueno, pues se ha producido unos determinados avances, es verdad que vamos avanzando, ¿no?, un poquito hacia esa equiparación salarial, pero es necesario desarrollar un convenio adecuado para recoger sus funciones. Es importante que deje de haber diferencias entre los propios trabajadores que están compartiendo el día a día. No puede ser que unos ganen más que otros. Y luego otra cosa que es muy importante, y es que hay que acabar con esa sobrecarga de trabajo disfrazada por debajo de unas subcontratas y que al final se traduce en precariedad laboral, ¿no? Nosotros estamos ahí, tenemos participación ya en el comité de empresa y estamos acompañando a estos trabajadores. Una huelga, Josué, que está siendo seguida por casi un 100% del personal. Una huelga que está cubriendo los servicios mínimos, lejos de lo que se ha dicho. Lo que pasa es que la empresa se estaba escudando en una no comunicación de los servicios mínimos. Entonces, nosotros estamos ahí, seguimos apoyando a estos trabajadores porque realmente es muy importante que exijamos unas condiciones independientemente de la forma en la que se acometa la inversión en un hospital. Creemos que todo el personal de la sanidad pública debe de tener unos contratos laborales y unas circunstancias laborales acordes con la importancia, ¿no?, de ese trabajo que día a día están realizando. Pues así es, la sanidad pública es fundamental. Ahora, quiero preguntarte, no sé cómo os tomáis de alguna manera, claro, estas causas durante mucho tiempo ha sido la izquierda, incluso la extrema izquierda, la que ha cogido estas banderas, ¿no? La de la defensa de la sanidad pública, y en este caso el Partido Popular, que es el que gobierna en Madrid, pues ha dejado ese tema que la izquierda lo maneje. ¿Cómo os tomáis que no sé, que os digan, pero si esta causa es de la izquierda, ¿cómo la estáis cogiendo vosotros? ¿Cómo defendéis ese discurso? Para nosotros la única causa es la causa de los trabajadores. Nosotros no conocemos otra causa que la causa de los trabajadores y además nuestro lema ese de que la patria es la única defensa que tienen los trabajadores, nosotros creemos en la patria y creemos en los trabajadores y en todos los marcos vamos a pelear por igual. Para nosotros un trabajador es una persona que se levanta por la mañana, que pone todo su saber hacer, ¿no?, en el puesto de trabajo al que tiene derecho y por tanto tiene que tener unas condiciones laborales adecuadas. El bienestar del trabajo es nuestro bienestar, es la prosperidad de la nación, es el tener una patria que además pueda cuidar también de todos nosotros y pueda acogernos a nosotros y a los que legalmente vienen de fuera. No es una causa de izquierdas ni de derechas, es una causa de principios, es una causa de los que creemos en nuestra nación, de los que creemos en España y de los que queremos además llevar el peso de la prosperidad de la nación también sobre nuestros hombros y queremos ser partícipes de esa prosperidad. Es la ilusión de los que ponemos por delante ese bien común, esa patria que nos tiene que acoger y defender a todos, ¿no? Es la ilusión, ¿no?, por hacer de España pues una España mejor, ¿no? Entonces, a veces habrá grupos de la izquierda que parezca, ¿no?, que defienden lo mismo que nosotros, pero la realidad es que los grupos de la izquierda y los grupos de muchas veces que se dicen de derechas, lo único que están haciendo es ahora mismo defender los intereses de unos sindicatos que hace mucho tiempo que abandonaron a los trabajadores. Y eso lo digo con todas las letras porque observamos como constantemente toda esa transparencia que pedimos, ¿no?, ya no solo de las subvenciones que se dan a los sindicatos,
sino incluso de cómo se hace ese cómputo de la representatividad sindical, esos delegados fantasmas, ¿no? Esas elecciones sindicales a las que no tenemos acceso, que no sabemos cuándo se producen, ni cómo se producen, ni quién gana, ¿no? Toda esa representatividad de los trabajadores que al final se ha hecho a través de una ley por y para defender los intereses de los sindicatos que se dicen representativos, cuando la realidad es que cada vez representan menos las inquietudes de todos los trabajadores de España, ¿no? Entonces, ya te digo, nuestra causa es la causa de todos los trabajadores, de la defensa de su puesto de trabajo y de la defensa de su trabajo al final como la base en la que volveremos a tener una patria fuerte y una patria que nos proteja, porque la realidad es que la patria es la única defensa que tienen los trabajadores, Josué. Absolutamente, querida Ana Cuartero, y gracias por defender tanto la patria como a los trabajadores. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya sabes que el tiempo va como va, pero bueno, cada miércoles aquí tenéis vuestro espacio y vuestra voz para, pues eso, clamar por los derechos de esos trabajadores. Muchísimas gracias, Ana Cuartero. Muchas gracias, Josué, de trabajador a trabajador, porque aquí, como les decía ahora, fíjate que me cruzaba con unas limpiadoras aquí en estas instalaciones y me decían, siempre corriendo, y yo les decía, exactamente igual que vosotros, aquí cada uno formamos parte del engranaje en un sitio, pero todos los trabajos son importantes y esa es una de las consideraciones básicas también de nuestro sindicato. No hay un trabajo más importante que otro, porque en cada familia el trabajo del padre o la madre o el trabajo de los dos es lo que va a conseguir la prosperidad de esa familia, lo que va a dar oportunidades a sus hijos y lo que al final nos va a conseguir alcanzar unas metas personales y familiares que nos hemos marcado. Por eso siempre estaremos ahí, siempre estaremos juntos en esta causa. Muchas gracias. Es sagrado el trabajo y ahí estaremos juntos. Gracias, Ana Cuartero, de verdad. Gracias a Solidaridad. Pues, joder, es importante la defensa del trabajador. Me voy de cámaras, a veces soy así de espontáneo, no sé dónde está la bolita, aquí está. Bueno, vamos antes de que entre Carlos Paz con sus libros, su sección literaria, como cada miércoles, vamos a ver un vídeo del ministro Escrivá, el ministro de Seguridad Social, que sobre la polémica de la ley del solo sí es sí y la fricción dentro del gobierno, él no quería saber nada, se lavaba las manos como Poncio Pilato. Vean. ¿Cómo se toma la tensión interna que hay entre Podemos, PSOE por la reforma del sí es sí? ¿Cómo lo está llevando usted? Yo lo estoy llevando desde muy lejos, por eso no me pregunte. No estoy muy al tanto, de verdad. Estaba en Bruselas ayer, no le puedo decir. Vale, gracias. Ah, que no estás muy al tanto, que a ti te da igual, que tú estás en Bruselas. Ah, o sea, a mí me preguntan por mi trabajo y yo puedo decir que, oye, que estaba en la playa o que estaba de merendola con los amiguetes. Pero este es el nivel. Este es el nivel de nuestros ministros, de los ministerios. Ah, no, a mí no me cuente. Yo estaba, o usted no estaba, cuando la ley del solo sí es sí en el Consejo de Ministros. Ah, que usted no estaba. Entonces, ¿por qué no le han puesto falta? ¿Por qué no le han echado a la calle? Pero qué barbaridad, decía Jaime Urrutia. ¡Qué barbaridad! Madre mía. Ah, a mí ¿qué me cuentas? Pues nada. Vamos a ver, que vamos a entrar con Carlos Paz, que yo creo que es una persona que se moja siempre. ¿Y de qué manera? Don Carlos Paz, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues buenas tardes y como lo prometido es deuda, estoy dándome un baño de espuma. Pero ¿qué me dice usted? No nos enseñe la espuma, por favor, porque puede verse más que la espuma. Pero usted es un hombre de palabra. Usted me dijo que o está aquí conmigo o estoy ahí en la bañera. Es una bañera, o sea, no hay trampa ni cartón. Estoy en una bañera y dándome un baño de espuma y en vez de un patito tengo el acorazado Bismarck. ¿Ah, sí? Pues, cada uno juega con lo que quiera, oye. Pero te falta el gorrito, ¿te vas a lavar el pelo hoy? No quería sumergirme hasta que acabase la transmisión, pero ya sabe que lo prometido es deuda, cosa que prometo, cosa que cumplo.
Así es. Bueno, pues nada, disfrute del baño, pero antes coméntenos, pues, qué autor, qué género, no sé, va a ser un autor del fondo del mar, va a ser Sebastián, el de la Sirenita. ¿De qué nos va a hablar usted? Por ahí van los tiros. Hoy quería hablar de un subgénero que está denostado, maltratado, como es la literatura juvenil. Y más concreto, porque ahí dentro de ese subgénero hay grandísimos autores como Emilio Salgari, como Robert Louis Stevenson, que me parece indigno que se le denoste de esa manera y se le meta en ese género cuando es un autor de primerísimo orden. Y el autor que traigo hoy es otro que tal baila, que es Julio Verne. Hombre, usted está hablando de palabras mayores. O sea, hoy lo que tenemos en la burbuja es algo muy grande. Don Julio Verne. Yo estaba enamorado de la moda juvenil, cantaba Radio Futura. Usted está enamorado de la literatura juvenil y nos trae al padre de este género. Efectivamente, una persona que, para que sepa la audiencia, tiene una vida enormemente aburrida, acabó desencantado, entre otras cosas, por su infeliz matrimonio, porque no se hablaba con su hijo y por un sinfín de enfermedades. Fue un autor prolífico, conjuntamente con H.G. Wells, es el padre, se le considera el padre de la ciencia ficción. Y todas las obras que escribió, pues no vamos a relatar todo el viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, que es la obra de la que luego nos quisiéramos detener ahí un momento. Esa vuelta al mundo, ese viaje al centro de la Tierra, en fin, quizá por esa connotación de libros de viaje, de libros fantasiosos, se le ha metido en ese subgénero. Pero como literatura es una literatura profundísima y de hecho el libro que traigo, 20.000 leguas de viaje submarino, creo que tiene una segunda, tercera y cuarta lectura muy profundas. Y tan profunda, la verdad que es un libro que a todos, si alguien no lo ha leído, por favor, que vaya a la librería más cercana o a la biblioteca, porque es un clásico absoluto. Antes de introducirnos en esa obra, quería preguntarle por esa imaginación de Julio Verne, qué capacidad, ¿no?, para, bueno, viajar a la Luna, viajar al centro de la Tierra, viajar en ese submarino o ser capaz, pues eso, de hablarnos de situaciones que supongo que él mismo no habría vivido. Se adelantó a numerosos adelantos, todos los que ha relatado y alguno más, a la energía atómica, a ese viaje a la luna. La cuenta atrás que se hace en el lanzamiento de cohetes es porque así aparece en la novela De la Tierra a la Luna, precisamente. Se adelantó enormemente, es el siglo en el que se hacen los grandes avances científicos. Él barruntó muchas más cosas de las que se iban descubriendo y indudablemente se le tiene que meter en el saco de los vanguardistas, de aquellos que se adelantan a su época. Era una persona que se adelantó 100, 200 años a su época. Sí, a mí la cuenta atrás me gusta la de Jesús Hermida, pero es verdad que la de Julio Verne no está nada mal, sobre todo porque a Jesús Hermida hay periodistas con muchos seguidores por ahí que no le conocen. Pero no nos vamos a detener a quién conoce a Jesús Hermida o no conoce a Jesús Hermida, sino en Julio Verne. Usted ha elegido 20.000 leguas de viaje submarino. Está usted en una bañera, iba a decir semidesnudo, pero yo no me atrevo a catalogar semi... Del todo, integral, ¿no? Como el pan. Sí, bueno. Yo me baño desnudo, es la cosa que tengo yo. Sí, yo que soy muy vergonzoso, entonces, pues sí, no, también me baño desnudo. No voy a pedir que se levante, vaya a ser que nos censure aquí YouTube. Pero bueno, no nos vamos a poner puritanos, sino vamos a introducirnos en esta obra. ¿Por qué le gusta a usted? ¿Con qué edad la leyó? ¿En qué edad hay que leerla? ¿En qué momento de la vida? ¿Qué le llama la atención de esta obra? Es uno de mis libros favoritos. Algunas veces cuando me piden que diga 5 o 6 libros, en ese grupo meto 20.000 leguas de viaje submarino. La trama es conocida por todos, una persona que sale del mundo, se construye su propio vehículo, en este caso un submarino que no existía en la época, el Nautilus, y rechaza seguir viviendo en sociedad e incluso utiliza esa nave, el Nautilus, para atacar, para abordar, para destruir barcos de potencias que él considera agresoras.
¿Cuándo leí esto? Pues leí en la preadolescencia, con esos 12, 13, 14 años, fue la primera vez que cayó en mis manos este libro, pero que usted sabe que releo muchísimos veranos, utilizo para volver a acercarme a la literatura de Julio Verne, porque usted bien sabe que para entrar en el reino de los cielos hay que ser como niños. Absolutamente, dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Huir de esta sociedad, ¿verdad? Qué importante es en alguna ocasión. Usted lo hizo ya hace años y así lo quería también Julio Verne, ¿no? Por medio de este protagonista. Así es, y no a mucho tardar es posible. Muchas veces barrunto salir de esta sociedad que yo creo que a los que creemos en cosas, a los que nos gusta la literatura, el arte, la música, nos vemos desplazados y nos sentimos como si viviéramos en Marte. Pues así es. Don Carlos Paz, gracias por traernos a este autor magnífico, absolutamente. Me hubiese gustado mucho que fuese español, pero no lo íbamos a tener todos, evidentemente. Y nada, le dejamos que disfrute de ese baño. No sé si usted es de agua fría, de agua caliente. Yo soy de agua caliente. Denos detalles. Bueno, la espuma es muy importante, la temperatura, por supuesto, y me gustaría que las dimensiones de la bañera fueran mayores, pero son las que son y he de adecuarme al recipiente en el que estoy. Claro, es que está usted así, encerrado, como ¿se acuerdan las abuelas en aquellos barreños que se bañaban? Se tiraban un poco de agua una vez al año. Es estrecho, pero alargado. Me puedo tumbar, me gusta ponerme música, fumar, tomarme algo tranquilamente. A veces un buen baño es muy reparador. Y le adelanto una cosa. La semana que viene o estoy ahí en persona o hacemos el programa desde un globo aerostático. Oh. Más difícil todavía, esto es el circo. Más difícil todavía. Carlos Paz puede estar aquí. Ojalá, de verdad, porque no quiero que te subas por ahí a un globo, pero viéndolo de la bañera yo ya me espero cualquier cosa. Pues disfrute de ese baño, no se quede dormido ni coma cacahuetes, no. que es muy peligroso, ni se resbale. Pues se están perdiendo las bañeras, ahora hay mucho plato de ducha, pero se está perdiendo el baño. Nos vamos a la mierda. Está perdiendo todo, señor Cárdenas, se está perdiendo todo, hay que reconquistarlo todo otra vez. Todo. Pues nada, lávese bien, me decía mi madre, lávese el pitilín y a por todas. Venga, ánimo, muchas gracias. Un saludo a todos, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, de verdad, gracias. Esto es La Burbuja, amigos, esto es La Burbuja. Nunca mejor dicho, ahí Carlos Paz haciendo La Burbuja. ¿Quieren otro programa? Pues váyanse a otro programa. Pero aquí vamos a dar espectáculo. Que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.